Vamos a entrar rápidamente a la palabra una vez más. Que Dios nos bendiga ricamente, que nos dé algo de su palabra. Es imposible que el Señor nos dé todo, sobre todo en el día miércoles. Abra por favor la escritura al libro de Abdías, verso 17. Abdías en el Antiguo Testamento es como el libro en el Nuevo Testamento, en Judas. No tiene más que un solo capítulo. Así que si lo puede encontrar por ahí, está un poquito antes de Jonás. Dice textualmente en mi Biblia: mas en el monte de Sión habrá salvamento. En otra versión dice habrá liberación. Y en otra versión más moderna dice será refugio de los sobrevivientes. Pero en el monte de Sión habrá salvamento y será santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Asimismo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, leemos donde dice referente al rapto, pero no el rapto de la iglesia gentil, sino al rapto de los 144,000. Porque el hermano Branham dice que los 144,000 son los siervos de la novia en el milenio. ¿Y cómo van a ser ellos los siervos si van a morir en la gran tribulación y si no hay una resurrección para ellos y un rapto? Entonces la profecía bíblica estará toda confundida, pero no, hay un orden. Y dice Apocalipsis 14: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos 144,000 en orden ya están ahí siendo esperados por el Cordero en el monte de Sión. Padre Celestial, te rogamos, Señor, bendición a tu pueblo, el que escuche, Señor, esta enseñanza. Padre, que tú puedas dar revelación, abrir los ojos, Señor, el entendimiento, sobre todo si algún ministro, predicador, Señor, como estos audios van a muchos lugares y son escuchados, Señor, que esto traiga una enseñanza, traiga una liberación, Señor, en cuanto a la manera de ver el mensaje, Señor, que esta palabra liberada por el séptimo ángel pueda también abrir los ojos en la manera profética a alguien, Señor. Bendice a este pueblo en esta noche aquí, Señor, y a este siervo tuyo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. El hermano Branham dice en este mensaje: la palabra hablada es la simiente original. Y quiero contarles un poquito de la historia de esto. Yo tengo este librito aquí que ustedes ven. Vienen 2 sermones sobre el tema en inglés. Está en inglés. Yo lo tengo ya por más de 40 años conmigo, más o menos. Y me recuerdo que en esas reuniones de estos 2 mensajes, la palabra hablada de la simiente original, dice ahí, vea cómo es que yo he sido tan celoso de la simiente que tengo plantada para el cuerpo, con signo de interrogación. O porque yo he sido tan celoso del tipo de simiente que yo he plantado para el cuerpo. Esa es la traducción correcta. Dice el profeta, la lluvia va a caer. La lluvia va a caer muy pronto. La lluvia va a caer muy pronto. Todo el mensaje, desde que empieza para acá, en el primer libro,
o en la primera cinta, habla de la lluvia temprana, de la lluvia de plantación. Hemos abundado nosotros bastante sobre ello y sabemos bien qué significa en nuestro tiempo la lluvia temprana, que es la lluvia de enseñanza. Pero dice, pero muy pronto va a caer una lluvia. No está hablando de la lluvia temprana, sino está hablando de la lluvia tardía, que es la lluvia del recogimiento. Sí, eso es lo que sucedía allá atrás. Ya lo hemos visto en el tiempo de la Biblia. La lluvia temprana era para sembrar, como por el mes de marzo, abril, era la lluvia que sembraba, la lluvia sembradora. Pero meses después venía la lluvia tardía, que era la que venía a madurar la simiente. Amén. Lo que era plantado venía a madurar y ser recogido. Eso es lo que estamos esperando, hermanos, en un futuro cercano. Amén. Ya hemos tenido la lluvia temprana, como abundamos el domingo, que el mensaje no es la obra corta y rápida. Son dos cosas distintas: la propagación del mensaje y la obra corta y rápida de 6 meses. Muy pronto. Quiero decir, la lluvia original, la real lluvia, la lluvia original, ¿sí? Y tiene que tener simiente para caer ahí en ella. Únicamente la simiente, no los abrojos. No los acompañan en el campo a la simiente, al trigo. Quiero decirle que solo la verdadera simiente. En una parte yo estaba leyendo del profeta aquí, donde dice él que poniendo la Virgen prudente, la Virgen fatua y la iglesia organizada, que no va a haber efecto, en dos grupos, en esos dos grupos. Solo en la simiente predestinada va a haber efecto. Si hoy estamos recibiendo la palabra original, la palabra correcta, tiene que producir efecto. Eso es correcto. Sí, para que venga la lluvia tardía y traer esa madurez. Correcto. En los demás no va a haber efecto. Por eso la Virgen fatua no hay en ella efecto de la palabra. ¿Cuánto decimos amén? Igual en la organización, por eso se quedan ellos. Y la organización va al concilio ecuménico de iglesias. Pero el profeta dice, tiene que tener una simiente para dónde caer. Correcto. Yo espero vivir para verlo. ¿Entiende ahora? Será la palabra viva, como fue en el principio, la palabra hablada de Dios, que tiene un poder, amén, porque eso está en él y en su propio cuerpo, obrando en su propia manera, mirando las promesas que Dios le dio a su cuerpo o a este cuerpo. Estoy traduciendo esto, hermanos, aquí directamente, y luego dice el profeta, ahora estamos viniendo hacia algo. Estamos viniendo al monte de Sión. Ese es mi tema en esta noche. Estamos viniendo al monte de Sión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dijo el profeta esto, hermanos? ¿Sí? El profeta dice, we are coming to something. Estamos viniendo hacia algo. We are coming to Mount Zion. Estamos viniendo al monte de Sión. ¿Sí? Eso es, pero yo no entiendo por qué no hay una relación de esto. Solo por inspiración dice, estamos viniendo al monte de Sión. Amén. ¿Qué significa estas palabras de este profeta? Porque no vemos, da una escritura de San Juan 3:16 y luego nos lleva a San Juan 20 y lo lee y habla otras cosas, pero suelta esto. Estamos viniendo al monte de Sión. Amén. Ahora, qué cosa tan tremenda, ¿no? Entonces, y vemos en la Biblia que en el libro de aquí de donde leímos de Abdías, nos dice que habrá un remanente, así dice, hermanos, habrá un remanente en la traducción moderna, dice, mas en el monte de Sión habrá salvamento. Amén.
¿Qué indica eso, hermanos? La misma Biblia en el Antiguo Testamento, los profetas, inspirados por Dios, no importaba cuán pequeños fueran. Por eso hablábamos el día miércoles, que hay gente que se adelanta a la venida del Señor y lo pone en la voz de aclamación. Ahora me entienden lo que dije el miércoles pasado. Sí, porque el Señor viene siempre al final de un evento. Viene al final del rapto, en la tercera fase, bajo la trompeta de Dios. Nosotros, la iglesia gentil, la resurrección de todas las edades, la transformación de los que queden vivos. Viene Jesús y hay una relación entre la venida del Señor, la partida de la iglesia y el monte de Sión. Porque habrá sobrevivientes. Correcto, habrá un pueblo, un puñado, unos que todavía tenían su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Los olvidados. Correcto, llegaremos a Sión. A Jerusalén, ahí está el monte de Sión. Ahí será el rapto de la iglesia. Correcto, los sobrevivientes, los que habremos quedado, dijo Pablo, hasta la venida del Señor. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Ahora, por eso en Apocalipsis 14, también al final del segundo evento profético, se ve ahí a los 144,000. Ahora, la Biblia no dice al final del segundo evento, porque la Biblia ni siquiera pone en orden los eventos. Pero vino un profeta de Dios y puso en orden los eventos proféticos. Y al final del sexto sello, al final de la gran tribulación, el Señor viene, deja a su novia, a su esposa gentil en el palacio, como José lo hizo con su esposa, y viene a recoger a esos 144,000 para que sean los siervos de esa novia. Nuestro José se dará a conocer a sus hermanos, correcto, pero eso al final del sexto sello. En el libro de Isaías 49, donde anuncia la primera venida del mensajero, Juan el Bautista, de la primera venida, el precursor de su primera venida, también nos dice en el verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. La otra traducción es, sube a un monte alto, heraldo de Sión. Amén. Sión tendrá un heraldo, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Si no, entonces, ¿por qué Pablo coloca la trompeta de Dios en el rapto? No coloca la trompeta de Dios en la aclamación ni en la resurrección. La resurrección es la voz de arcángel. La aclamación es la séptima trompeta. Todo es lo mismo, es el mensajero con su trompeta, es la séptima trompeta. Alaba a Dios, hermano. Pero a la tercera parte del rapto, en el descenso, es la trompeta de Dios. Algo es anunciado entonces. Cuadra con la Biblia. Cuando la Biblia dice aquí, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, súbete sobre un monte alto, heraldo de Sión. Dice aquí, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, o heraldo de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. Eso es lo que va a ser anunciado, mi querido hermano. La trompeta de Dios es para decir, he aquí el Dios vuestro. Amén. Lo mismo que dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Es lo mismo que dirá William Branham, he aquí nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. He aquí la novia. Es lo mismo que hizo Eliezer en el tipo del mensajero que fue enviado por Abraham a escoger una novia en el tiempo de Isaac. Amén. Él cuando vio a Isaac y llevaba a Rebeca para entregarla, él le dijo a ella, he aquí, ahí ese es mi amo. Y a él le dijo, esta es la novia. Amén. Gloria a Dios.
Fue Eliezer el que vino a anunciar que ella era la novia. No la otra, no la acompañante, no alguien más. Ella era la novia. No es la virgen fatua hoy. Es la novia verdadera que viene velada. Correcto. Eso es correcto. Ella será vestida de inmortalidad para ver a Jesús. Amén. Para ir a las bodas. Ella se vestirá de gala. El Espíritu Santo vino al profeta. Ahora probablemente no termine, como nunca termino, pero me voy a apurar. Ya le di Biblia. Regreso en referencia al monte de Sión, a lo que el profeta dice aquí en la página 123, cuando viene el Espíritu Santo y le dice: toma tu pluma y escribe. Hermano Branham, si en el libro, si cuando iba a predicar los sellos, estaba el ángel del Señor ahí en una habitación, no era la carpa, algunos dicen que era la carpa, por favor. Cuando el profeta regrese y se cumpla la visión de la carpa y vemos esa carpa grandiosa, él se va a encontrar con el ángel en ese cuartito. Esa es la realidad, hermano, no hay otra. Cuando él predicó la serie de los 7 sellos, el ángel venía y le revelaba cuál era el misterio de cada sello. ¿Ve? Y cuando él iba a hablarnos esto, de esta lluvia tardía y del monte de Sión, del reto del monte de Sión, vino igual, yo digo que fue el ángel del Señor, aunque él dice que era el Espíritu Santo. Obviamente para un profeta, Dios no tiene problemas para él bajar de su teofanía, hacerse visible ante su siervo. Eso es una buena relación, hermanos. Eso es bíblico. Pero el profeta dice aquí, cuando le dijo al ángel: toma tu pluma y escribe, en una parte, dice el profeta: ahora Dios prometió, sea cuidadoso, dice. Dios ha prometido a Malaquías 4 para este día. Amén. Oh, qué cosa. Dios ha prometido Malaquías 4 para este día. Y Malaquías 4 aún no ha sido completamente cumplido. Pero debe ser cumplido porque es una palabra de Dios germinada. Amén, aleluya. Amén. Germinada. Quiere decir que la palabra dice, fíjese, se la voy a leer, debe ser cumplida porque es una palabra germinada de Dios, hablada a través de Malaquías el profeta. Amén. Entonces no era el profeta el hombre solamente hablando intelectualmente, hermanos, era el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Sí, amén. El mismo Señor, el mismo